Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. Bueno, primero que todo, feliz Navidad. Tarde, pero bueno, espero que hayan tenido una feliz Navidad. Un feliz año también está un poco tarde, pero bueno, espero que hayan pasado bien con sus familias, con sus seres queridos y espero que este año les vaya mucho mejor, nos vaya mucho mejor de lo que fue el año anterior. Les deseo bendiciones, bueno, nada, lo mejor y que puedan trabajar en sus planes, sus proyectos y esperemos que este canal también pueda crecer este año un poco más. Voy a tratar de hacer, bueno, videos más seguido. Este programa, bueno, lo tenía preparado más o menos, pero bueno, por tiempo y estas cosas de final de año no lo había podido grabar. Así que, bueno, aquí estamos. El 7 de diciembre de 1941, como lo dije en el anterior video, que les recomiendo que aquí abajo voy a dejar el link para que vayan y lo vean porque tiene que ver con esto también. Bien sabido, los japoneses llevan un ataque sobre las bases americanas de Pearl Harbor en las Islas Hawaianas. Posterior a eso, ya como sabemos, obviamente Estados Unidos declara la guerra al Imperio japonés y entre 1 y 2 días más o menos ya empieza a hablarse dentro de las altas esferas del gobierno americano y de los altos mandos del ejército de llevar un ataque sobre el territorio japonés más o menos parecido al que los japoneses llevaron a cabo sobre las islas hawaianas. Así que bueno, uno de los impulsores de esta idea fue el secretario de guerra Henry Stimson, el cual aconsejó al presidente Roosevelt y lo animó e impulsó bastante esta idea. Y además de eso se dice que dijo aquella frase de, abro comillas, me complacería mucho que nuestros bombarderos logran arrojar algunas bombas sobre Tokio. Así que bueno, esto nos da una idea de las intenciones que ya se tenían a partir del ataque sobre el territorio americano. Y bueno, a partir de esto, el 17 de enero de 1942, un pequeño grupo de altos mandos del ejército americano bajo las órdenes del capitán James Law, se les encomendó la tarea de analizar los resultados y cómo sería un ataque sobre el territorio japonés. Una vez estos altos mandos se reunieron, redactaron un informe para el presidente Franklin Delano Roosevelt, en el cual tenían dos, digamos, situaciones. La primera, o planteaban dos situaciones. La primera era que para llevar a cabo este Raid Doolittle había que arriesgar entre 1 y 2 portaaviones al menos, que era un arma, bueno, muy importante en esta época, aunque no se sabía tanto, pero bueno, hoy en día lo sabemos que era una de las armas más importantes que se desarrollaron en esa época y que había que arriesgarlo porque, como lo dije en el anterior video, que vuelvo y les digo, tienen que ir a verlo, porque hablo de los otros territorios que Japón toma el 7 de diciembre del 41. Voy a hacer un paréntesis. La información la saqué toda de este libro, que bueno, ya lo he mostrado en anteriores videos. Es de Rubén Villamor. Muy buen libro, lo recomiendo altísimamente. Muy bueno, no lo acabo de ver, pero es demasiado bueno, se los recomiendo de verdad. Y bueno, él tiene un canal, Eurasia 1941, así que perdón, 1945. Así que vayan y visiten su canal y bueno, hay mucha información que no voy a hablar aquí obviamente porque tienen que comprarse el libro. Así que bueno, una vez dicho esto, volvemos al tema. Bueno, estaba diciendo que habían que arriesgar al menos 1 o 2 portaaviones debido a que los japoneses habían tomado las bases americanas en el sudeste asiático en el ataque del 7 de diciembre. Así que obviamente no tenían un territorio del cual despegar y tenían que movilizar los portaaviones hasta, bueno, cierta distancia del territorio japonés para poder despegar desde ahí. Esa era una de las, digamos, situaciones. Y la otra era que el bombardeo que se iba a llevar sobre el territorio japonés tenía que llevarse a cabo con bombarderos de tamaño medio y que bueno, tuvieran la suficiente autonomía de volar desde el sitio de despegue y soltar su carga, sus bombas sobre Tokio y después tener la suficiente autonomía de vuelo para desplazarse a territorio, digamos, aliado, en este caso China o la Unión Soviética. Bueno, una vez el presidente Roosevelt recibió este informe, se leyó con gran interés dentro de los altos mandos del gobierno y bueno,
Esto tenía que pasar por la Casa Blanca para ser aprobado, a lo cual, claro, mientras se leía este informe tenían que sacar ciertas hipótesis, ¿no?, de las posibles formas como se iba a llevar el ataque sobre el territorio nipón. Bueno, a partir de este informe que se redactó surgió otro problema, y el problema era la distancia. Y a partir de ese problema tenían que trabajar sobre las hipótesis, es decir, era una distancia bastante larga que ningún bombardero tenía la autonomía de recorrer por sí solo. Así que a partir de ahí se plantean tres hipótesis, ¿no? La primera es que si el bombardeo se iba a llevar a cabo en la madrugada, los bombarderos tenían que despegar a una distancia de más o menos entre 400 y 650 millas náuticas desde el punto en el que despegaban hasta el territorio japonés. Soltaban la carga y completaban, digamos, su autonomía de vuelo hasta las pistas, digamos, de los países aliados que ya nombré. Podría ser China o la Unión Soviética. Esa era una de las posibilidades. Obviamente eso tenía que haber sido, ¿no?, con los portaaviones acercándose a esa distancia. La segunda opción era que si se llevaba a cabo más o menos lo mismo de los portaaviones, pero cambiaba la hora, es decir, si se llevaba a cabo durante el día. Esto suponía un problema para los bombarderos, puesto que a plena luz del día los japoneses tenían mucha más visión, obviamente, y iban a tener la capacidad no solo de usar la artillería antiaérea, sino también de despegar sus casas y, bueno, derribar a los americanos. Y la tercera opción que se planteaba era de atacar el territorio nipón en la noche, pero esto también planteaba un problema. El primero era que no tenían ningún tipo de visión, obviamente, bueno, ese era el mayor problema realmente, pero la idea era que si se llevaba a cabo en la noche, el primer bombardero que pasaba al territorio japonés soltaba la carga más o menos a ciegas. Cuando explotara, esa iluminación del primer estallido daría visión a los bombarderos que venían detrás, y eso les permitía ver dónde iban a cada uno de los que venían detrás soltar, digamos, su bomba. Era un poco a ciegas este plan. Así que, bueno, estas eran las tres hipótesis que se planteaban. Y bueno, una vez concluida la misión, cualquiera que fuera la opción que optaran, los B-25 Mitchell bimotor, que fueron los aviones que se usaron, tendrían que desplazarse hasta territorio chino o soviético, donde sea que iban a aterrizar, para completar su autonomía de vuelo, ¿no?, y tener después capacidad para retornar. Así que bueno, una vez superado esos inconvenientes, digamos, de distancia, ahora vendrían algunos problemas técnicos, que eran, por ejemplo, el que nunca antes se habían embarcado bombarderos medios en un portaaviones. Así que esto hizo que obviamente los ingenieros tuvieran que trabajar en el diseño y elaboración de planes para embarcar estos bombarderos sobre portaaviones, a lo cual se confiscó un avión de tamaño medio, un B-25 Mitchell, que era típicamente de uso civil y que se le había confiscado a la aerolínea Mid-Continental Airlines de Minnesota. Este avión se confiscó para hacer las pruebas, ¿no?, para adaptarse, que fue lo que se hizo posteriormente. Se le adaptó, se le redujo bastante el peso, se le abrieron unos huecos para ponerle cámaras fotográficas y se le agregaron latas de combustible para tener mayor autonomía. Como consecuencia de estas adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo sobre el avión, el resultado de esto fue un éxito, porque entre el 1 y 2 de febrero de 1942 se realizaron pruebas en las cuales el avión tenía que despegar desde una pista bastante corta, simulando la pista del portaaviones, obviamente, con los motores a tope, con el objetivo obviamente de despegar. Era una maniobra que nunca se había hecho, pero bueno, aquí se logró, fue un éxito. A partir de aquí se tomaron 22 B-25 Mitchell bimotor como resultado de estas pruebas, que se adaptaron y se les hizo todas las modificaciones pertinentes, con el objetivo de que estos aviones fueran los que llevaran a cabo el raid sobre el territorio japonés. Hay que decir que estos ejercicios se llevaron a cabo en el campo Eglin de Carolina del Sur, y en medio de los entrenamientos y de los preparativos hubo un avión que chocó, pero en términos generales fue un éxito total las maniobras de entrenamiento. Así que bueno, una vez los pilotos se convocaron, se prepararon para esto, empezaron a entrenar, se les dio la orden a los pilotos que se desplazaran hasta la base de Sacramento en San Francisco, pero antes de eso tenían que hacer unas paradas en Phoenix, en San Antonio, en otros lugares, con el objetivo de despistar a los espías alemanes, que bueno, en San Francisco había una cantidad importante de espías alemanes. Entonces la última parada se suponía que era en el aeródromo de Sacramento. Una vez se dio la orden, simultáneamente se le da la orden al portaaviones USS Hornet que se desplace, está en ese momento de maniobras, pero se le da la orden que se desplace hasta el puerto de San Francisco,
Francisco para posteriormente subir a bordo los 16 B-25 Mitchell que iban a llevar a cabo este ataque sobre el territorio japonés. Bueno, para los preparativos de esta misión, oficialmente el nombre en clave fue el Raid Doolittle o The Doolittle Raid, que se le dio el nombre en clave en honor al capitán James Doolittle, alias Jimmy, que era un aviador que, bueno, había roto el récord de viaje transcontinental en la época de 1920. Bueno, este coronel James Doolittle, no sé si dije capitán, pero es coronel, que era un aviador de 47 años que iba a estar enfrente de la formación de los 16 B-25 Mitchell que iban a llevar el ataque sobre el territorio japonés adscrito a la Fuerza Aérea Estadounidense, y que este ataque iba a estar bajo la dirección del comandante Henry Hap Arnold, mientras que la responsabilidad de transportar toda esta fuerza cayó sobre los hombros de la Marina estadounidense US Navy, y para ser más exactos sobre la 16 Fuerza Operativa o 16 Task Force, que estaba a cargo del almirante William Huxley Jr. alias Bull. Bueno, hay que decir que la Fuerza Operativa número 16 estaba dividida en dos escuadras, pero bueno, la conformación total de la Fuerza Operativa 16 fue capaz de reunir 18 navíos, entre los cuales se encontraban 2 petroleros, 2 submarinos, 8 destructores, 4 cruceros y 2 portaaviones. Adicionalmente, una formación de 74 aviones, entre los cuales se encontraban 22 cazas Wildcat, 16 bombarderos B-25 Mitchell, que eran los que llevarían el ataque sobre el territorio japonés, 18 bombarderos en picado Dauntless SB Douglas y 18 torpederos Devastator. El buque principal, que era el portaaviones, en este caso el USS Hornet, que estaba comandado por el capitán Andrew Mitchell, y que detrás de él se encontraría el segundo portaaviones al mando, el USS Enterprise, bajo el mando del capitán George Murray. Este portaaviones tenía en su plataforma unos 58 aparatos preparados en caso de actuar por cualquier emergencia, ¿no? Tenía como escolta también al poderoso crucero pesado USS Vincennes, el USS Salt Lake City y el USS Northampton. También estaba el crucero ligero USS Nashville, 8 destructores, el USS Bulge, el USS Benjamin, el USS Elliott, el USS Fanning, el USS Grayson, el USS Wynne, el USS Meredith y el USS Monson, que también se agrupaban dentro de la división de destructores número 22 y número 12. Y también los 2 submarinos USS Thrud y USS Thresher, que estos 2 se habían adelantado unas semanas antes para hacer el trabajo de reconocimiento. Y como último, obviamente 2 petroleros auxiliares, que son los que iban a abastecer la flota, el USS Cimarrón y el USS Sabine. Bueno, de las fuerzas japonesas no voy a hablar mucho porque básicamente, en primer lugar, como todos sabemos, el imperio japonés tenía divididas todas sus fuerzas por varios lugares del mundo, primero, y segundo, bueno, era muy débil, entre otras cosas, la defensa japonesa, por lo que ya mencioné anteriormente, y segundo porque los japoneses jamás se pensaban que los americanos iban a ser capaces de llevar un ataque de esto sobre el territorio nipón. Así que bueno, una vez dicho esto, el 2 de abril de 1942 a las 10 horas, el portaaviones USS Hornet, que estaba adscrito a la Marina Americana US Navy, zarpó desde la base de San Francisco acompañado del escuadrón de 16 B-25 Mitchell que llevaban su cubierta bajo el mando del coronel James Doolittle. Junto a él, el USS Vincennes, el USS Nashville, los 4 destructores USS Wynne, USS Meredith, USS Grayson y USS Manson, y el petrolero USS Cimarrón, que hacían parte de, como ya lo nombré anteriormente, que eran 2 escuadras, la principal escuadra. Una vez esta primera escuadra de la Fuerza Operativa número 16 zarpó desde la base de San Francisco bajo el máximo sigilo y ya en pleno Océano Pacífico recibió la escolta de los PYB Catalina, que eran unos hidroaviones adscritos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Días después, el 8 de abril a las 12:32 horas, la segunda escuadra, que hacía parte de la Fuerza Operativa número 16, zarpó desde las bases hawaianas en Pearl Harbor, concretamente desde la isla de Oahu, con el portaaviones que lideraba esta escuadrilla, el USS Enterprise, y junto con él los cruceros USS Salt Lake City, USS Northampton, los 4 destructores USS Bulge, USS Benham, USS Elliott y USS Fanning. Y adicionalmente, obviamente, el petrolero que abastecería a la tropa, USS Sabine. Recordemos que, como lo dije anteriormente, los 2 submarinos de reconocimiento, el USS Thrud y el USS Thresher, ya se habían adelantado a la escuadra para hacer el trabajo de reconocimiento. Y en la medida que iban avanzando, los 2 submarinos iban informando de la situación que había en Japón. Estaban tan mal informados y tan mal organizados los japoneses
que incluso el 9 y el 10 de abril de 1942 el USS Thrud disparó algunas salvas contra algún navío japonés que estaba por ahí. No fue capaz de derribarlo. Al siguiente día el USS Treasure sí fue capaz de hundir a un navío japonés, concretamente el Shinshao Maru, que se hundió con unas 3.039 toneladas a bordo. Posteriormente, el 12 de abril de 1942 a las 16 horas, finalmente las dos escuadras del portaaviones USS Hornet y el USS Enterprise se unieron en las coordenadas de 38 grados 00 norte y 180 grados 00 este del Océano Pacífico, conformando una sola fuerza naval que llevaría el nombre de la Fuerza Operativa número 16. A partir de ese momento, la Fuerza Operativa número 16 aumentó la velocidad atravesando las aguas del Pacífico Central. Bueno, durante la travesía los pilotos se fueron preparando, ellos no sabían a qué misión iban. Por ahí hay una película que nos muestra que, bueno, ellos realmente no sabían cuál era la misión, así fue. Así que el 17 de abril, estando a prácticamente 48 horas del ataque sobre el territorio japonés, el coronel James Doolittle, entendiendo que ya no se iba a cancelar la misión, porque aún no sabían si se iba a descubrir, si se iban a cancelar, si algo pasaba durante el trayecto, decidió hacer una reunión en la que convocó a todos los pilotos y les informó que se iba a llevar un ataque sobre el territorio japonés. A lo cual, bueno, toda la tripulación se puso bastante feliz porque muchos tenían sed de venganza, y posteriormente se llevó a cabo una ceremonia en la cual se ataron las medallas que el imperio japonés había dado hacía pocas semanas a los estadounidenses como gestos de, entre comillas, buena voluntad. Así que en ese momento las ataron a las bombas que se lanzarían sobre el territorio japonés. Bueno, a pesar de que hasta este momento, el 18 de abril de 1942, no se había tenido ningún problema dentro de la travesía y todo iba dentro de lo normal, repentinamente a las 3:10 horas de la madrugada, el oficial Robert Beecher, que estaba a cargo del USS Enterprise, vio en su pantalla que a unos 18 kilómetros de distancia había una luz que se avistaba en la lejanía, a lo cual dio un giro de 350 grados y tras avanzar después de unas horas se dio cuenta que habían sido descubiertos un pesquero armado japonés ligero, el Nito Maru, que obligaría a la Fuerza Operativa 16 de adelantar 24 horas el operativo de ataque sobre el territorio japonés. Esto presentaba un problema, que en el momento en el cual se dieron cuenta que los habían descubierto, los tripulantes del Nito Maru informó a Tokio que habían portaaviones estadounidenses en la zona, a lo cual el USS Nashville abrió fuego contra el pequeño barco japonés y hay que decir que disparó unas 928 salvas contra el pequeño barco, la pequeña embarcación, y dentro de unos 29 minutos no fue capaz de hundirlo tras esa cantidad impresionante de bombas, lo cual obviamente distaba mucho del entrenamiento de los artilleros americanos. Al final se pudo hundir, pero esto permitió el adelantamiento de 24 horas de el Rey Doolittle. Así que bueno, esto presentaba un problema porque estaban a 300 millas náuticas de distancia de donde se suponía que debían iniciar la incursión. Así que bueno, el coronel James Doolittle convoca una reunión de urgencia en la cual se decide y se da la orden de que hay que adelantar 24 horas este ataque, puesto que habían sido descubiertos. Como consecuencia de esto, el 18 de abril de 1942 a las 8:20 de la mañana, el primer bombardero bimotor B-25 Mitchell, al mando del coronel James Doolittle, aceleró a toda potencia sus dos motores para despegar de la pista de madera del USS Hornet y con éxito logró alzar vuelo. Posteriormente, el segundo avión realizó la misma maniobra con éxito y tras este el resto de B-25 Mitchell poniéndose en el aire con éxito. A las 12 horas en punto del mismo 18 de abril, los 16 pilotos de los bombarderos B-25 Mitchell vieron en la distancia el litoral japonés de Honshu, la principal isla japonesa, a lo cual los 16 B-25 Mitchell que volaban en línea empezaron a dispersarse y cada uno se enfiló al grupo asignado del territorio a bombardear. En este caso, 10 de los aviones se dirigían hacia Tokio, 2 hacia Yokohama, 2 hacia Nagoya, 1 hacia Kobe y el último hacia Yokosuka. Y bueno, en cuanto a los japoneses, a pesar de haber recibido comunicaciones del Nito Maru, que había sido hundido anteriormente, ni siquiera le prestaron atención porque nunca pensaron que los americanos fueran capaces de llevar a cabo un ataque de estas características sobre su territorio que consideraban invulnerable. Bueno, ya una vez entrando al ataque como tal, hay que decir que prácticamente todos los aviones fueron capaces de soltar sus cargas. No voy a entrar en los detalles de los aviones porque tienen que comprarse el libro porque es un libro bastante bien detallado, pero bueno, en general todos fueron capaces de soltar sus
sus cargas, y los resultados fueron los siguientes. Los resultados de este ataque para los americanos fue la pérdida de 17 aviones, entre ellos un Douglas BSD Douglas que se perdió en el retorno hacia los Estados Unidos, que fue derribado por una embarcación japonesa. Eso uno. Y los 16 B-25 Mitchell se perdieron todos los que llevaron a cabo la incursión sobre el territorio japonés. Algunos cayeron en China, otros en Japón y uno en la Unión Soviética. En cuanto a las bajas humanas, 5 aviadores muertos, un herido, 6 prisioneros y 5 internados en la Unión Soviética. En cuanto a los japoneses, las pérdidas que sufrieron en el Raid Doolittle fueron las siguientes. Se perdieron 30 instalaciones militares, fábricas de armamento, industrias bélicas, plantas de metalurgia, química, etcétera, etcétera, material de aviación, munición, etcétera, etcétera. 90 edificios del casco urbano fueron destruidos, más el derribo de 4 casas, un Zero y 3 Kawasaki's K y 61 yen. Aparte del hundimiento de 6 embarcaciones, entre las cuales se encontraban 3 patrulleros, un mercante, un pesquero y un velero. Aunque con toda seguridad, lo más importante fue dejar fuera de combate al portaaviones Ryugu, que iba a ser bastante importante mantenerlo fuera de combate durante los próximos 6 meses. En cuanto a las pérdidas humanas, se registraron 300 bajas, 50 muertos y unos 250 heridos. El resultado de este golpe llevado a cabo por la Fuerza Aérea estadounidense sobre el territorio japonés era primero que se le había dado un golpe a los japoneses y que los japoneses pensaban, ¿no?, que ellos eran invulnerables, pues en ese momento se fue al piso, lo cual bajaba bastante el ánimo y la moral de los habitantes de Japón, que pensaban que nunca iban a ser atacados. Eso no solo en la población, sino dentro de los mandos. El resultado de este ataque fue bastante favorable para los Estados Unidos, aunque no en términos de destrucción, porque tampoco fue una gran destrucción, pero sí fue importante en cuanto al aspecto psicológico, ya que los japoneses se sentían invulnerables, nunca pensaron que iban a ser atacados. Por otro lado, fue importante en cuanto a las pérdidas de los navíos japoneses, debido a que posteriormente, el 4 de junio de 1942, que iba a tener lugar la batalla de Midway, iba a ser un golpe importante porque sería decisivo también en la moral y en la derrota que le infligió la Armada Americana a los japoneses en esta batalla de Midway, donde se hundieron 4 portaaviones y que, como lo dije anteriormente, ya en este ataque había quedado fuera de combate el portaaviones Ryugu, que iba a ser importante, pero bueno, no estuvo. Así que, bueno, esto es más o menos la conclusión. La conclusión fue bastante positiva para los estadounidenses. A partir de aquí, Japón ya no se iba a levantar. Japón iba a ser posteriormente derrotado en la batalla de Midway. Y bueno, a lo último, bueno, ya sabemos las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki que lanzó la Fuerza Aérea Americana para acabar de doblegar al Imperio japonés. Así que bueno, nada, esto fue el video. Espero que les haya gustado. Hay bastante información. Denme un like, porfa, regálenme un like, es gratis. Aquí está, no les cuesta nada. Y bueno, les agradezco. Espero que me ayuden a compartir. Feliz inicio de año y nos vemos en el próximo programa. Chao a todos.